Acabo de armar este circuito usando compuertas lógicas y la verdad que es bastante útil para usarlo como un instrumento. Así que veamos cómo se hace este circuito. Como materiales usaremos 7 resistencias de 1/4 de watts, un display LED de 7 segmentos en ánodo común y un circuito integrado de compuertas lógicas inversoras NOT. Y todo será armado en un pequeño protoboard estándar. El circuito integrado puede ser de cualquier modelo disponible en el mercado que contenga las compuertas inversoras NOT, y lo que hacen es simplemente invertir la señal eléctrica digital, o en este caso, invertir un bit. Normalmente vienen dentro 6 compuertas lógicas, pero solo usaré 5 compuertas. Y usaré este modelo 40106B, que es de tipo CMOS y puede trabajar hasta con 15 voltios. Estarán sujetas en dúo paralelo para aumentar la ganancia de salida. Y es que vamos a controlar una pantalla display LED de 7 segmentos de tipo ánodo común. Les recomiendo que verifiquen el buen estado del display. En este caso debería activarse los LEDs con señal negativa. Por aquí te dejo un video tutorial sobre este componente. El pin común a positivo, y ahora debo juntar las conexiones de los segmentos A, B, F y G, cada una con su resistencia en común, y que serán controladas con estas compuertas inversoras NOT. Con esta conexión se formará el número 0 en tamaño pequeño en el display LED. Y esto sucederá cuando reciba un bit 0 en esta primera compuerta NOT. Con las otras compuertas lo usaremos para controlar específicamente un solo segmento del display LED. Con las otras compuertas la usaremos para controlar específicamente un solo segmento del display LED. Esta pequeña secuencia me podrá visualizar el número 1 en la pantalla cuando recibe justamente el bit 1 en las entradas de estas compuertas. Ahora debo realizar un divisor de voltaje resistivo conectadas a las entradas de las compuertas NOT. Y justamente aquí saldrá nuestra entrada de datos como una punta de prueba. Para esto usaré dos espadines tipo L para colocarlo en el protoboard y soldaré una punta de metal. Yo usé un clic para esto y eso me servirá para testear señales principales. En el negativo del circuito usaré un cable caimán con otro espadín para que sea la terminal negativa y así completar el enlace del testeo. Este modelo de integrado inversor puede trabajar en ese rango de voltaje, lo cual es una ventaja y podré alimentarlo con una batería directa de 9 voltios. Y bien sujeto a la placa lo dejaré para que pueda manejarlo completo con la mano. Al momento de encenderlo será de forma aleatoria que mostrará un dato en la pantalla. Empecemos por revisar señales eléctricas y usaré esta placa que había hecho en un video anterior. Para testear, primero debemos colocar la pinza caimán al negativo del circuito que vamos a revisar. Levantamos el circuito y con la punta vamos testeando cada punto del circuito que deseemos verificar. Lo curioso del circuito es que cada vez que detecta una señal digital, mantiene ese dato en la pantalla y solo lo cambia cuando la señal es diferente, lo cual es un beneficio inesperado para mí. Ahora, si la punta detecta un tren de pulsos, ambos datos digitales se verán en la pantalla display formando una letra P, lo cual nos avisaría que hemos encontrado alguna oscilación desde ese punto del circuito. Este experimento aún sigue siendo algo rudimentario y obviamente lo iré mejorando. En la web existe una limitante variedad de este proyecto, algunos funcionan, otros no. Y otros te lo presentan en videos que están muy bonitos, que funcionan brillantes, pero a veces tampoco nos funciona como lo muestran en el video. Siendo sincero, estaba algo obsesionado por presentar este proyecto perfecto.
pero la verdad que esto toma su tiempo para llevarlo tal como lo imaginas. Así que mucha paciencia y no dejen de seguir aprendiendo para mejorar sus proyectos. Te lo ha explicado Androbot y suscríbanse al canal para seguir viendo más experimentos con la electrónica.